Bueno, iniciamos este trimestre, esta asignatura Periodismo 3, con un tema para mí y creo que para muchos de ustedes y algunos colegas, el más importante de los géneros los encontrarán en esta categoría, los géneros periodísticos interpretativos, de los géneros. Mi nombre es Simón Pera Salazarde, los voy a estar acompañando a lo largo de cada uno de los temas de esta asignatura y comenzaremos a distinguir acá lo que son estos géneros tan profundos, tan completos, que nos dan el mayor aporte y lo que realmente algunos periodistas dicen que es el periodismo real, porque es donde más se investiga, donde más se consigue información que puede satisfacer ese, esa necesidad de los ciudadanos de conocer la realidad, la verdad. Para comenzar en, en lo que quiero que sea un capítulo de introducción, podríamos preguntarnos ¿para qué hacemos periodismo? ¿Para qué usted hace periodismo? ¿O para qué quiere hacer periodismo? Hágase esa pregunta un momento, pregúnteselo. ¿Cuál es el objetivo de hacer periodismo? También puede preguntarse ¿para qué sirve un periodista? Estas son preguntas que nos pueden guiar en el camino de comprender lo que son estos géneros interpretativos. ¿Cómo queremos informar? ¿Cómo queremos hacerlo para que sea eficiente esa, esa información? Esta imagen que me conseguí el trimestre anterior para ilustrar en esta clase es espectacular. Bueno, primero porque es algo que añoramos, que se extraña, ese lugar, ese kiosco donde podíamos ir y comprar cada uno de los medios impresos que existían en la Venezuela con mayor libertad de expresión, libertad de prensa. Podíamos ir al kiosco y si le preguntan a sus familiares, seguramente encontrarán muchos que le dirán: nosotros los domingos, los sábados íbamos al kiosco y comprábamos Nacional, Universal, varios medios, y pasábamos ese día en el sofá, en la hamaca, leyendo cada uno de las secciones que traían esos medios nacionales, ¿no? Extrañamos eso. También es cierto que el periodismo ha cambiado, ha mutado debido a la tecnología, y en muchos países también ha disminuido, no porque exista dificultad para informar o haya un bloqueo a la libertad de expresión, sino porque han decidido mutar e irse a otras áreas como el periodismo digital. Pero son muchos los medios que todavía existen de forma impresa. Lo cierto es que esta imagen no es el enfoque que quiero darle. Esto era como un preámbulo por la imagen. Pero lo que quiero resaltar con esta imagen es que ustedes, como periodistas, no pueden tener la misma mirada o el mismo razonamiento hacia la prensa cuando la ven así que la señora que está viendo el periódico. Esa señora que está ahí seguramente no distingue, estoy casi seguro, no distingue entre los distintos géneros que se va a encontrar dentro de esos títulos. Cada título tiene una información que viene expresado en distintos géneros.
ustedes como periodistas sí tienen y están obligados tanto a reconocer los géneros como a producir los distintos géneros, porque ustedes van a tener informaciones que quizás sea más oportuno, sea mejor escribirlas en un género específico. Entonces, ustedes no pueden hacer como la señora que va y a todo llama noticia. Ella le va a decir noticia a todos esos títulos. Mira, salió en la noticia esto, no, pero nosotros tenemos que ir más allá. Entonces, por eso es un poco la imagen, más allá de la nostalgia que nos da que no tengamos ese acceso a la prensa de esa manera actualmente en nuestro país. Antes de iniciar con estos géneros interpretativos, bueno, hacemos un repaso de lo que son los géneros informativos, los géneros que aportan esos datos, esos acontecimientos que buscan de primera mano demostrar o mostrarle lo que ocurrió a los ciudadanos, a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas. Esos textos informativos, en ellos se resalta el género de la noticia, género que ustedes ya vieron, que responde 5 preguntas. Esas 5 preguntas que obligatoriamente deben estar contestadas en ese género, y donde se fundamenta un acontecimiento actual. Es lo que usted va a encontrar en esa noticia, que se va a narrar, se va a contar lo que ocurrió de un hecho actual. Ese hecho actual es algo que se sale de la normalidad, algo que difiere de lo que normalmente ocurre. Y también es un hecho que es de interés general, interés para la colectividad. Frecuentemente en estos géneros hablamos de la pirámide normal, la pirámide invertida, para que sea su estructura. Y en ese primer párrafo, cuando hablamos de la pirámide invertida, en ese primer párrafo, en ese lead, respondemos esas 5 preguntas. Y con eso damos a entender que estamos hablando del género noticia. De igual forma, el título también expresa muchas de esas interrogantes. Se tratan de responder en el título. El lector, cuando lee el título, ya entiende de qué va la noticia. Entonces encontramos que la noticia responde el qué pasó, cuándo pasó, cómo ocurrió, dónde ocurrió y quién hizo, quiénes fueron los involucrados. Entonces, esto estamos hablando de los géneros informativos. Es importante tener esa base para poder entrar en los géneros interpretativos, comparar y entender qué más necesitamos para que el texto sea un texto interpretativo. Los géneros interpretativos han sido definidos por múltiples autores y coinciden muchos de ellos en que son formas de expresión que nacen de los géneros literarios. Tienen similitudes con los géneros literarios y se dice que provienen de los géneros literarios. Un profesional del periodismo debe no solo conocer, sino estar en capacidad de seleccionar el género más idóneo para informar los hechos hábilmente. Eso lo mencionaba anteriormente cuando veíamos la imagen de la señora, que ella no distingue entre géneros, no está obligada a entender los géneros, sino a informarse, lee y entiende lo que tenga que entender, pero puede o no puede distinguir y no va a pasar nada si no distingue entre los géneros. Entonces, el periodista, sí, usted sí debe saberlo. Y en eso es lo que tiene que enfocarse en la mayor parte de esta asignatura. En el mundo digital actual existe una nueva organización del discurso periodístico con formas novedosas de narrar historias. Claro, en el mundo digital tenemos unos recursos nuevos. Podemos mezclar video, audio, infografías, no solo el texto. Entonces, atacamos al ciudadano, al lector, bombardeamos con distintos recursos y hacemos más claro o más entendible lo que es la información.
Eso es en el tema digital. Aquí vamos a escribir, pero es importante que lo tengan presente, porque actualmente están cambiando y creándose nuevas formas de informar. Ustedes saben que aquí vienen a escribir. Deben hacerlo de forma distinguida, respetando algunos elementos que son los que van a que pueden compararse con lo que ocurre en la noticia y lo que ocurre en los géneros interpretativos como la crónica, como el reportaje. Ahí van a tener que tener claros unos elementos que necesariamente tienen que estar en esos textos que se van a producir. Entonces, es importante que los distingan primero para que después los puedan producir con esos elementos. Muy, pero muy importante que sepan, que consideren que el periodismo es un arte. El periodismo, cuando usted redacte una crónica, tiene que pensar como un artista. Y cuando lea la crónica notará similitudes con artistas como lo son escritores, aspectos similares encontrarán entre la literatura y entre los textos de la crónica. Informar la verdad que presentan los hechos, buscamos en cualquiera de los géneros. No tu verdad, ni la verdad de la línea editorial del medio donde trabajas, no. Tampoco la verdad que intenta hacer ver un partido político, no. Es la verdad de lo que se ha investigado para mostrar en ese producto periodístico. Eso, muy importante en estos géneros interpretativos. Informar, desmenuzar la información para el público. Ese detalle hay que tenerlo muy claro. Usted tiene que buscar la manera de que el lector entienda totalmente, sin tener que salir de su texto para buscar más información que para que le quede claro. No, usted tiene que atar toda la información, traer todas las piezas para que el lector quede claro del tema en que está tratando. Y agrego esta última frase, esta última parte que dice: un poder para detener el poder, porque el periodismo tiene una fuerza muy grande dentro de las sociedades. Es quizás el último eslabón en los regímenes autoritarios. Pueden acabar con la justicia, pueden acabar con el sistema electoral, pueden acabar con, con cualquiera de los controles que tiene el poder ejecutivo en un país, pero no puede acabar con la prensa. La prensa siempre está para detener el poder, para mostrar lo que está oscuro, para hacerlo visible, para dar claridad. Entonces, cuando escribimos géneros interpretativos, buscamos la verdad y mostramos la verdad para favorecer a las personas que son el eslabón más débil de la sociedad. Las personas comunes que sufren problemas cada día dentro de la sociedad. Detrás de esos problemas hay hechos, hay situaciones que deben ser mostradas, y por eso hablo de un poder para detener el poder de la prensa. Por eso el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión y su importancia. Quizás algunos de ustedes piensen que estos temas no sean importantes o no tengan que ver directamente con los géneros interpretativos, pero sí, van a ver algunos de los ejemplos de trabajos periodísticos que citaré que
estarán muy relacionados con este tema, el tema político. Entre los géneros periodísticos interpretativos encontramos el reportaje, la entrevista, la crónica. La entrevista no corresponde a los temas de esta asignatura, pero es necesario mencionarla y ustedes deben haber paseado por ella y revisado suficientemente en trimestres anteriores. Por acá les voy a dejar algunos textos que merecen la pena leer y para que ustedes vayan relacionándose con lo que son estos géneros periodísticos. Un reportaje de Janet Escalona, una periodista del Sol de Margarita, fallecida recientemente. Un trabajo que traza una ruta muy clara de lo que es la música tradicional oriental margariteña. Tiene muchísimas fuentes ubicadas, material de libros, entrevistas, piezas musicales. Vale la pena que los revisen y puedan ver cómo se completa un tema, cómo se busca cada rama que da un tema. También tienen otro reportaje que se llama Mirar nuestra muerte, ser mujer perito en México. Este reportaje habla de un problema grave que existe en México, bueno, en toda Latinoamérica, pero México es quizás uno de los países con mayores índices de violencia contra las mujeres. Y esta historia se narra a través de la experiencia de una persona que trabaja, una mujer que trabaja en el cuerpo de investigaciones de estos delitos y que se enfrenta a lo que es esta realidad siendo mujer. Tenemos también un reportaje que tiene por objeto la investigación de corrupción en Venezuela, un caso muy nombrado. Se llama el texto Necesita lavar su reputación, se alquilan diputados para tal fin. Está vinculado al tema de Alex Saab, el ciudadano colombiano que se encuentra preso para el momento en que se graba esta clase, se encuentra preso en Cabo Verde, esperando por la denegación o la aceptación de una solicitud de extradición a los Estados Unidos por casos de corrupción. Este trabajo le dio premios al portal Armando Info y también hay que resaltar que el portal está bloqueado sin VPN. Si no se usa un VPN no tienes acceso desde Venezuela para entrar a este portal para revisar los trabajos periodísticos que se han realizado. En materia de crónicas, tienen por acá la desaparición forzada, la otra tragedia del 99. Recuerden que en el año 1999 ocurrió en Venezuela la tragedia de Vargas. En esta tragedia fallecieron muchísimas personas por el deslave en este estado venezolano. Pero la crónica tiene una particularidad y por eso se utilizó para este tema, porque visibiliza temas que se ocultan detrás de grandes noticias. La noticia era el deslave de Vargas, pero durante ese deslave hubo desapariciones forzadas, personas que fueron desaparecidas, detenidas durante ese periodo, y esa historia se narra a través de una experiencia, de un hecho que ocurrió con una persona. Muy interesante revisarla para que tengan esta y otros ejemplos que les sirvan de experiencia previa al momento en que tengan que redactar sus crónicas. Otra crónica que vale la pena por la vigencia y el tema que es como más adaptado a la juventud, a los jóvenes que son ustedes.
se llama Los Obreros Merideños del Videojuego. Ustedes saben un poquito más de eso que yo. Estos juegos donde se obtienen objetos jugando en línea y después pueden ser vendidos a otros usuarios. Se utiliza el término farmear, que viene de la palabra farm, de granja. Se utiliza eh, actualmente en Mérida. Muchas personas actualmente en los últimos años, sé que el año pasado estuvo mucha gente involucrada en esto, no sé si en este año, pero lo importante es resaltar esa historia de esos jóvenes que con la situación del país como está, que no habían ingresos suficientes para poder comprar lo mínimo para comer en casa, vivían de estos juegos, de vender piezas de estas digitales y sobrevivían con esto. Entonces otra historia bastante significativa. Y la ciudad aymara, esta crónica de Martín Caparrós, un cronista y periodista argentino que siempre escribe de temas bastante simpáticos y que parecen no tener a veces mucho que mostrar, pero cuando lo lees te deja experiencias muy gratas y eventos que han ocurrido. Este es el caso esta crónica que tiene que ver con Bolivia, con cómo se vive en una población de Bolivia, y vale la pena que lo lean. Entonces revisen estas crónicas. Estas crónicas traen historias que quizás si pasamos por enfrente no las vemos, pero ese es el ojo del cronista. Así tiene que ser su ojo cuando deban redactar sus crónicas, buscar historias que otros no vean. Usted pasa por un sitio y siempre hay una historia que puede narrar. El origen del periodismo interpretativo. Bueno, hay que remontarnos a varios eventos. Primero el descubrimiento o la creación del papel como tal en China, en la creación de la imprenta, cómo se crearon, bueno, el primer libro que se imprimió, la Biblia, y cómo se fueron haciendo después tipo folletos o tipo de panfletos informativos en la época también de las guerras. Eh, y bueno, el nacimiento de la noticia. Estos cuatro, estos cuatro puntos pueden tomarse en consideración para hablar de un origen del periodismo interpretativo, que también nace del género literario, que cuando se hace la creación de la imprenta también vienen y se empiezan a producir libros y existían las novelas y de forma similar, y ahí es donde vienen esos detalles que se parecen entre estos géneros interpretativos y lo y lo que es la literatura. Escritores y periodistas, eh, en algún momento los escritores hacían este periodismo interpretativo sin ser periodistas, y luego entonces también encontramos ahora los periodistas que son escritores. Entonces vemos cómo son un grupo de personas, escritores y periodistas que van por el mismo camino, que van siendo parte de lo que es este origen. Durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda también, fue un boom a lo que a lo que se nombró periodismo interpretativo. Esas crónicas que se narraban de, de estos eventos que ocurrían, las crónicas de guerra. Eh, Hay varios autores que en su momento, cuando veamos el tema específico de la crónica, van a poder revisar, pero de esa manera nació el periodismo interpretativo. Estos fueron los primeros indicios de este periodismo, donde esos corresponsales de guerra enviaban por telegramas, por, por esos manuscritos que eran transcritos por esos sistemas analógicos que tardaban
en llegar para después ser publicados en esos medios impresos, recientes medios impresos que existían, donde se mostraba lo que ocurría en el frente de guerra. Bueno, eso es el inicio de lo que son esos géneros interpretativos. Esos géneros interpretativos también responden las 5 preguntas. Responden qué pasó, cuándo, dónde, quién. Las responden, pero tienen algo más. Cuentan también los antecedentes, qué pasó antes, que en la noticia no es necesario tenerlos en consideración. También se cuentan estos géneros interpretativos con unos acontecimientos posteriores, las consecuencias de lo que estamos narrando. Y esto podemos reducirlo. Estos dos últimos tips que doy, contar los antecedentes y las consecuencias de los acontecimientos, podemos resumirlos en el por qué y en el para qué. O sea, ¿por qué le estamos narrando esto? Bueno, antecedente y para qué, qué viene después. Entonces hay que tener claro, viendo el origen, que desde el origen ya se ve lo que requerimos, lo que se requiere tener para redactar un género interpretativo, sea la crónica, sea el reportaje. Este periodismo interpretativo, cuando nace y durante todo este tiempo que ha pasado desde su origen, se le ha ido dando distintos nombres. Puede decírsele periodismo explicativo, periodismo de investigación, nuevo periodismo, reportajes. Eso ha ido variando. Para avanzar en nuestro objetivo, que es crear textos interpretativos, tenemos que saber qué es interpretar. Tenemos que tener claro qué es interpretar. Interpretar, según el diccionario Océano, se define como explicar el sentido de una cosa, comprender y expresar el asunto o materia de que se trata. Estas imágenes no están puestas aquí al azar, fueron escogidas. Si yo utilizara en un reportaje la primera imagen de las dos personas, yo le podría preguntar a ustedes, ¿el sujeto está arriba o abajo del puente? ¿Cómo hace para estar abajo? Si escribimos un texto y ponemos esa imagen, debemos explicarle al lector lo que ocurre allí, por qué ocurre ese efecto. No podemos dejarlo sin que no lo comprenda. La segunda imagen, es importante resaltar que dentro de los textos interpretativos tenemos que usar cifras, gráficos, datos que ilustren lo que ocurre, lo que queremos mostrar al lector. Y en la última imagen tiene que ver con la investigación y la observación. Tenemos que investigar y observar. Las dos cosas son intrínsecas a estos géneros. ¿Cómo interpretamos? ¿Para qué interpretamos? Se podría decir también. Bueno, interpretamos para ilustrar. Tenemos que ilustrar a la persona que va a leerlo, a la persona que se va a informar con esto. Lo ilustramos, le hacemos entendibles los hechos. No es que el periodista es conocedor de todos los hechos y de todas las ramas, no, pero estamos en la capacidad de leer y hacer entendibles esa información para otras personas. Ese es parte de las funciones del periodista. No es que el periodista es experto en todos los temas sabidos y por haber, no. Pero el periodista puede estudiar para hacerlos comprensibles. Por ahí leí hace un tiempo a un periodista que le gusta y trabaja mucho el área del periodismo científico. Y decía algo, si mal no recuerdo, era algo como que trabajando en esta área, es que se ha dado cuenta que no entiende mucho y le ha tocado
y en muchas ocasiones, y en la mayoría de las ocasiones, cuando conversas con científicos, te corresponde admitir que no sabes de un tema. Y te corresponde hacerlo para que te puedan explicar suficientemente lo que estás investigando y que estás intentando cubrir para mostrarle a otras personas. Entonces, eh, esa honestidad debe existir. También debe existir las ganas y la capacidad del periodista de investigar y estudiar para poder cumplir su objetivo, ¿no? No hay una fórmula secreta ni una fórmula exacta para que ustedes hagan sus géneros, sus productos periodísticos. Yo no les voy a dar una fórmula exacta porque no existe de ninguno de estos géneros. Les puedo dar eh, algunos consejos, y seguramente si leen a muchos autores van a conseguir consejos, cosas que podrían hacer, pero de repente lo que yo hago no le funciona a otro, pero cada quien en su camino va a encontrar su fórmula. Lo importante es que respondan, además de las 5 primeras interrogantes que aprenden en la noticia, deben responder el cómo, el por qué y el para qué. Esto requiere de estudio permanente, y lo que mencionaba hace un momento, bueno, ser periodista no nos hace expertos en todas las áreas de información, eso es imposible, pero los buenos deben poder interpretar la realidad para ilustrar a los lectores, a las personas que nos escuchan en la radio, a los que nos escuchan en el podcast, a los que nos ven en la televisión. Para eso estudiamos. ¿Cómo interpretar? Según Abraham Santibáñez, un autor de los años 80, interpretar desde el punto de vista periodístico consiste en buscar el sentido a los hechos noticiosos que llegan en forma aislada, situarlos en un contexto, darles un sentido y entregárselo al lector o al autor no especializado. Esa es una definición. Interpretar, buscar sentido a los hechos noticiosos, llevárselos a esas personas para que lo entiendan, lo comprendan. Tenemos que digerirlo para que ellos llevárselo en papilla, se podría decir. No podemos llevar un texto que no se entiende, ¿no? Tenemos que llevarlo para que nos comprendan, para que estén satisfechos y puedan comprender lo que realmente ocurre en un determinado lugar o determinado momento. Otra definición de Mitchell Charnley: se entiende por interpretación el material subyacente o circunstancial o gravitante en el suceso que origina la noticia, presentado objetivamente y solo con el propósito de ayudar al público destinatario a situar el acontecimiento en el debido contexto. Debemos guiar al lector, debemos guiar al público para que comprenda de manera adecuada lo que estamos informando. Voy a hacer un ejemplo igual con las imágenes. Nos sirven las imágenes para eso porque se prestan para múltiples interpretaciones. Pero si usted pone dentro de un reportaje del coronavirus esta imagen y no explica bien las formas de contagio, podríamos decir que los dos están protegidos, bueno, porque ahí están los tapabocas, uno no lo tiene puesto y el otro sí. Pero si usted explica suficientemente las formas en que se contagia y el uso del tapaboca, entonces se dará cuenta el lector que esas personas que están allí en esa imagen son un posible foco de contagio de la enfermedad. Uno tiene el tapabocas en la barbilla, el otro le queda media nariz afuera y está muy cerca. También comparten teléfono y están viendo, se han pasado el teléfono de una mano a otra mano. Entonces es importante que busquemos la forma de guiar e interpretar para que nos comprenda el lector y no dejar que se pierda o que se distraiga y tome información que no debe tomar. Igual ocurriría con esta imagen, podríamos hacer el mismo ejemplo. Elementos mínimos de un texto interpretativo. Okay. Saneamiento. El saneamiento
nos invita a pensar en rescatar lo que puede haberse perdido de la información original. Detalles de la personalidad, del ambiente, los antecedentes que no han salido a la luz. O sea, estos puntos que están acá, la personalidad de algunos personajes que estén dentro del texto, el ambiente, el lugar donde ocurren los hechos, los antecedentes, lo que pasó previamente, eso debe estar en un texto interpretativo. No puede faltar. La perspectiva, que es determinar dónde está el comienzo del suceso, cuáles son sus paralelos, si existe otra historia que va ocurriendo simultáneamente y se entrelaza o tiene que ver, hay que también incorporarlo. ¿Qué nueva noticia puede engendrar? Se sitúa el suceso en el tiempo, eso hay que hacerlo. El evento, estamos hablando de un evento que ocurrió, no podemos decir que ocurrió y quedarnos solo ahí, no, hay que detallar si es importante la fecha y desde cuándo está ocurriendo eso, hay que precisarlo en el texto. Significación, ¿fue solo un hecho que ocurrió o es el primer indicio de un cambio histórico? ¿Es un hecho que nace de otros? Todos esos detalles hay que tenerlos presentes. Consecuencias, ¿qué puede ocurrir? Estamos entregando todas las posibilidades existentes. Eso tenemos que contestárnoslos y contestarlo para las personas que van a ser el público de nuestros productos. Esta información, para los que quieran indagar un poco más, pueden buscar, es del profesor Campos de la Universidad de Chile, citando a la revista Times. En algún momento publicaron esta información. Para hablar de la importancia del género interpretativo, voy a recurrir a dos informaciones quizás bastante antiguas, una muchísimo más, pero porque vemos como siempre ha sido como el norte del periodismo y es el norte del periodismo interpretativo, el dar un servicio al lector para que comprenda mejor lo acontecido, lo que está aconteciendo. Eso es del mismo autor que señalaba anterior, Santibáñez, en un libro que se llamaba Periodismo Interpretativo o Periodismo de Opinión, un intento de clarificación. Bueno, hasta cierta época el periodismo interpretativo y de opinión pudieron estar juntos en la clasificación y por eso se llama el libro así, pero no es el punto en discusión en este momento. Ya nosotros estamos claros o vamos a estar claros después de que finalicemos el trimestre de que el periodismo interpretativo es uno y el periodismo de opinión es otro. Pero lo que quiero rescatar de este momento y de lo que estamos conversando es que cuando creamos estos productos periodísticos que buscamos informar a las personas y que las personas comprendan porque estamos tratando un tema profundo, interpretando, es que estamos dando un servicio al lector. Él debe comprender mejor lo que está aconteciendo. Después que lea ese texto, él va a entender lo que está pasando y está en capacidad de juzgar si los involucrados, quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, qué hace falta, qué no hace falta, cómo se podría solucionar, o cuáles fueron las causas de lo que ocurrió. Entonces, para eso es importante el periodismo interpretativo. Y el segundo autor es, sin más, es Andrés Bello. Andrés Bello, el héroe nacional civil que debiese estar quizás un poco más resaltado en la historia nacional por todo lo que logró tanto en Venezuela como en Chile. Bueno, nosotros vamos a aprovechar de resaltarlo acá porque si bien Andrés Bello no fue periodista, fue reportero, fue escritor, fue maestro, fue reportero también. Y para 1841, trabajando para El Araucano, un medio de comunicación en Chile, escribía que el deber de los escritores públicos en el día, y declara el redactor del Araucano, dice, estoy leyendo textualmente lo que decía, debe limitarse únicamente a preparar al público para recibir y juzgar después los escritos políticos con la necesaria sensatez y criterio. Vemos como ya en esa época se hablaba de el trabajo de ese redactor, de ese escritor, que se decía escritor público, que buscaba preparar
al lector para que entendiese con criterio y con sensatez. Entonces, vemos que esa es la importancia del género. ¿Cómo vamos a lograr que las personas comprendan mejor? ¿Cómo vamos a lograr que se dé ese servicio? ¿Cómo vamos a lograr preparar al público? Bueno, tenemos que crear esos productos periodísticos interpretativos adecuadamente. ¿Cómo? Bueno, cumpliendo con una serie de elementos que vamos a ver en lo adelante, pero que tiene que ver con no dejar cabos sueltos en los temas que estamos tratando. La interpretación en los medios venezolanos. Pudiésemos decir que, y si revisamos mucho a los portales periodísticos en la actualidad, de los que eran los grandes medios tradicionales, puede que nos cueste encontrar géneros interpretativos o productos interpretativos. Y eso tiene algunas razones, a pesar de que hay algunos medios venezolanos empeñados en trabajar en ello, pero tiene algunas razones el porqué de las pocas de los pocos productos que se consiguen de, de carácter interpretativo. Bueno, porque hace falta primero periodistas con curiosidad, que tengan curiosidad por indagar más allá y tener las ganas de crear estos trabajos. Hace falta preparación, es algo metódico, hay que indagar, hay que investigar, hay que tener la capacidad de ilustrar, para enseñar al lector. El periodista, quien va a crear este texto, debe ser un buen lector, debe tener el ánimo de querer leer para investigar y bueno, mientras más lees, mejor escribes. Debe comprender, tener la capacidad de comprender y la vocación de ser periodista, la vocación para querer informar adecuadamente. Pero hay tres elementos que quizás sean los que perjudiquen más a que no hayan tantos textos en la actualidad interpretativos como se quisiera, ¿no? Uno es el tiempo de los profesionales, el tiempo de cualquier persona es valioso y para crear estos textos periodísticos se requiere tiempo. Se requiere también libertad, algo que escasea en nuestras fronteras actualmente, y requiere también una remuneración, algo que también está complejo a la hora de ejercer la profesión del periodismo, así como otras profesiones. La mayoría de las profesiones se encuentran en este momento con la misma ecuación. Entonces, para, para compensar lo poco que podamos tener de remuneración, lo poco de libertad, entonces tenemos que tener mucho más vocación, tenemos que querer hacer, tener curiosidad y toda esta serie de elementos que están por acá para poder tener estos géneros, ¿no? ¿Cómo saber si el periodismo, y estoy hablando del interpretativo, es de calidad o no? Bueno, en una universidad en Chile, un equipo académico encabezado por una profesora que se llama Silvia Pellegrini, diseñaron un sistema para medir el trabajo periodístico y medir su calidad. Así nació lo que se llama fórmula VAP. VAP significa valor agregado del periodismo. Ese valor agregado del periodismo es la capacidad, se conoce por la capacidad del periodista de entregar y procesar información sin distorsionar la realidad, seleccionando y jerarquizando profesionalmente lo que es importante. Entonces vamos viendo que para que un texto pueda tener o ser considerado como un texto con valor agregado, en él el periodista debe seleccionar adecuadamente la información que va a utilizar para redactarlo, jerarquizar, ordenarlo, porque no puede ir con piezas sueltas que estén aleatoriamente, sino que eso hay que ir enlazándolo
debe ir jerarquizándose también lo más importante, las otras ramas que no son tan importantes también. También elaborar el mensaje que se difundirá de manera comprensible, eso es muy importante también, la forma de cómo lo vamos a elaborar, cómo lo vamos a distribuir en el espacio, si bien es impreso o si bien es en digital, para hacerlo de manera comprensible y atractiva para el público, contextualizándolo, profundizándolo y dándole el énfasis y el enfoque adecuado. Entonces son muchos detalles que hay que tener presente, que hay que estar pendiente a la hora de crear estos textos. El valor agregado al periodismo son esos elementos indispensables para la comprensión adecuada por parte del receptor del producto periodístico, por lo tanto, del hecho relatado. Datos y dimensiones que hacen el texto comprensible y lo contextualizan. Entonces, vamos viendo que todo lo que necesitamos y que cuando leemos un texto encontremos todos esos elementos que van a ir encontrando, que si tantas fuentes que estuvieron, tantos datos, la interpretación que dio el periodista, las imágenes que se utilizaron, todos esos detalles forman parte de este valor agregado y otros más que vamos a ver a continuación. Voy a aprovechar esta información que conseguí, me parece quizás la más ordenada que hasta ahora he encontrado, para que ustedes se guíen a la hora de tener a la mano esos elementos que son necesarios para que sus productos sean muy buenos. Del manual de estilo del medio de comunicación colombiano que se llama El Colombiano, valga la redundancia, y cómo aporta calidad en sus productos, cómo lo logran. Bueno, lo primero tiene que ver con una opinión general. Cuando sobre el hecho que es motivo de nuestro trabajo se completan o se encuentran y se utilizan al menos 3 opiniones, o sea, 3 fuentes de información, 3 voces, entonces estamos cumpliendo con lo que será la opinión general. Cuando en el punto número 2, cuando encontramos un personaje, un experto, una persona calificada que nos da su opinión con respecto al tema, lleva otro punto extra a ese trabajo. Estamos cumpliendo con dar valor a ese trabajo de investigación. No estamos hablando solo nosotros de lo que observamos y lo que vimos, no. Estamos trayendo ya entonces 3 opiniones y aparte una opinión de un experto o de una persona que está muy calificada en el tema. El punto número 3 podría ser, o es, mejor dicho, lo que se dice contracara. Cuando hay una controversia, una información o unos hechos donde hay una controversia, tenemos que tratar de mostrar las 2 caras de la moneda para que el lector decida quién puede tener mayor razón en lo que estamos narrando. Entonces, cuando hay controversia, tenemos que buscar las 2 versiones y buscar la forma de agregarlas al texto para que estén presentes. La número 3, fuentes y documentos, y estas las divide en este manual, se dividen en 2. La primera, textos que se introducen por su importancia, es decir, hay un hecho como tal y ese hecho está demostrado en un documento. Bueno, ese documento está dentro del reportaje porque por su importancia debe estar allí. Puede ser una carta, puede ser un comunicado, un decreto, cualquier tipo de documento. La segunda categoría es o son todos esos textos o documentos que fueron consultados con motivo de este trabajo en la investigación, sean de internet, sean de agencias de noticias, sean documentos privados, libros, todos los que se han consultado y que sean necesario publicar. No es que vamos a publicar en el trabajo todo lo que leímos, no, pero seguramente durante la investigación encontramos algún libro, alguna frase, algún concepto que es necesario, entonces utilizamos ese documento y lo mencionamos dentro de nuestro trabajo.
El número 5, muy pero muy importante, porque hablábamos de ilustrar a las personas que nos van a leer. Bueno, la pedagogía, esa labor de enseñanza y aprendizaje, esa función orientadora que debemos dar nosotros los periodistas para que nos comprendan adecuadamente. El número 6, el servicio de utilidad, que se emplea para orientación también del lector. Sobre todo hablamos cuando de un tema de horarios, direcciones, procedimientos. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de salud, estamos hablando de las personas que padecen alguna enfermedad y hay alguna institución que presta un servicio para mejorar de esa condición, entonces podemos o debemos, estamos en el deber de mostrarles al lector que para esa enfermedad o para esa condición existe un servicio que presta un servicio en tal sitio a tal hora con tales procedimientos. Bueno, ahí cumplimos con servicio y utilidad. Otros detalles, otras piezas que hay que tener claro a la hora de aportar valor en nuestros textos y que harán y que tendrán que tener presentes a la hora de hacer su reportaje en su momento. Los antecedentes, lo hemos estado mencionando durante toda la presentación, que hay que hablar de lo que ocurrió antes, de lo que había pasado antes de este hecho o de este tema que es objeto de nuestra investigación. Entonces, esta ayuda contribuye a explicar lo que ocurrió antes del tema o del acontecimiento, su relación de causalidad con el que se trata la información principal. Muy importante, los antecedentes tienen que estar siempre presentes. El número 8, la cronología. Se trata de una descripción o sucesión en el tiempo de acontecimientos, y aquí hago un paréntesis porque cuando, por ejemplo, hacemos reportajes, el reportaje puede nutrirse de todos los géneros periodísticos existentes. Todos los géneros pueden entrar dentro del reportaje. Y cuando todos los géneros pueden entrar y hacemos que esté presente la crónica, entonces en la crónica narramos acontecimientos de forma cronológica, como lo indica su nombre de crónica. No quiere decir que tengamos que decir a las 7 de la mañana ocurrió tal evento, a las 8, no, sino que dentro de esa narración hay un orden, porque de repente pusimos que en la mañana estuvimos en un sitio y después más adelante en la narración, en la tarde ocurrió esto y en la noche ocurrió esta otra cosa. Entonces ahí se demuestra que hay un evento cronológico. Eso se encuentra también dentro del valor agregado del periodismo. Otro tema es las implicaciones, hablamos de eso también junto con los antecedentes. Están las implicaciones porque son las consecuencias, lo que va a ocurrir o lo que ocurrió, lo que trajo como consecuencia ese evento. En el número 10 también encontramos costos y cifras. Se usa mucho en las informaciones económicas, en cualquier sección de los medios. Es frecuente ver datos de cuánto vale tal cosa, cuánto costó construir una obra. Bueno, eso tiene que estar presente. Si estamos haciendo un trabajo de investigación de acuerdo por ejemplo, a la situación económica en Venezuela y a los pagos en los locales, entonces tenemos que saber que la moneda nacional es el bolívar, pero que el dólar es la moneda que se utiliza podría decirse, 80% de las transacciones. Entonces tenemos que decir obligatoriamente cuánto vale un dólar en bolívares. Eso debe estar escrito si es un tema económico que esté vinculado al tema de la moneda. Eso no puede faltar. Entonces por eso hablamos de costos y cifras. ¿Cómo llegar? Bueno, cuando hablamos de lugares, de zonas geográficas, si estamos hablando de un tema ambiental o de un evento que ocurrió en un sitio, nosotros tenemos que explicar dónde ocurrió, porque el lector, nosotros no podemos asumir que el lector lo sabe. Nosotros tenemos que hablar y narrar como que el lector no conoce el hecho, no conoce el sitio, no conoce nada. Estamos todos tratándolos por igual. Y por último, los resultados. Es la ayuda utilizada para destacar de primera mano puntuaciones,
clasificaciones, marcadores. En las notas de deporte se utilizan muchísimo. Eh, si, si estamos haciendo una narración, una crónica de un evento deportivo, bueno, hay un resultado. Si estamos hablando de una investigación científica y tratando de explicarla, bueno, en esa investigación científica también hay un resultado. Entonces, son detalles que hay que tener muy claros y más que claros, tenerlos presentes a la hora de crear, de primero de investigar, después de crear y después de publicar nuestros productos eh, periodísticos. Para cerrar, y es quizás un ejemplo muy bueno, hay personas que de forma visual comprenden mucho más lo que, lo que queremos o lo que estamos estudiando. Bueno, les dejo este ejemplo de esta película que fue ganadora del Oscar y que muestra el periodismo de una forma, de la forma que todos quisiéramos que fuese siempre. Y quizás muchos razonamientos éticos, que es algo que buscamos, que tenemos que tener, así como queremos buscar la verdad, informar y llevar un servicio a la sociedad, tenemos nosotros que trabajar de forma ética. Bueno, en esta película Spotlight, la historia de una investigación que se realizó en Estados Unidos a raíz de unas denuncias de algunos sacerdotes que cometían actos de pedofilia contra niños. Bueno, claro está que es contra niños la pedofilia en los Estados Unidos. Bueno, en esta película se muestra cómo este periódico de Boston realizó la investigación, las trabas que tuvieron, lo minuciosa que fue la investigación. Ahí vemos en esa forma minuciosa de investigar, nos encontramos con lo que son ese valor agregado que ustedes deben saber. Entonces, es bueno que la vean, les sirve como algo extra y aparte de que es una película que sin duda la van a disfrutar. Entonces, pueden utilizarla para guiarse a la hora de pensar cómo hacer buen periodismo, cómo hacer un buen texto interpretativo, un reportaje en este caso, que es lo que realizan ellos. Hacen entrevistas, buscan información en distintos documentos, se filtra información, muchas piezas de lo que es el periodismo y aparte los va a acercar a lo que es trabajar dentro de un medio de comunicación, a los que quizás no todos ustedes van a tener la suerte de estar en medios de comunicaciones y trabajar en lo que ha sido la redacción, que es ese lugar donde comparte con distintos periodistas, porque al parecer han ido disminuyendo este tipo de trabajo, pero aquí van a poder acercarse a lo que ha sido este trabajo. Es muy interesante que lo vean. Cierro la presentación y este primer tema con esta frase del periodista Tomás Eloy Martínez: el periodismo no es un circo para exhibirse, ni un tribunal para juzgar, ni una asesoría para gobernantes ineptos o vacilantes, sino un instrumento de información, una herramienta para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. En este párrafo, estas palabras de Tomás Eloy Martínez, si lo leen y lo releen, lo revisan, van a encontrar, creo que podría decirse casi todo lo que conversamos en esta hora de presentación. Seguiremos conversando en los próximos temas que iremos particularizando entre el reportaje, la crónica y los textos de opinión.